¿Estamos realmente preparados para la avalancha de talento que llegará a la NFL en los próximos años? Porque estoy convencido de que dentro de 10 años veremos a jugadores mucho mejores de los que hay ahora. Hoy te voy a explicar por qué en este vídeo de cómo el college football está cambiando y cómo el NIL está revolucionando la preparación de los jugadores y qué significa esto para el futuro del deporte y la NFL. Pues en una semana en la que hemos tenido por fin la resolución del House Settlement, uno de los casos, o si no el caso más famoso de las últimas semanas, de la última década en cuanto a lo que es el mundo del fútbol americano universitario y el mundo del deporte en general universitario, en el que hemos tenido una resolución en la que a partir de ahora a priori los jugadores podrán recibir salarios y podrán ser pagados por las universidades. Vamos a tratar un tema que en parte tiene relación con esto último, algo que podéis haber encontrado en mis redes, en mi canal de Twitter, en el que he publicado un hilo recientemente hablando sobre el tema, y también en el YouTube del Capologist, al que os recomiendo que os suscribáis si no lo estáis, en el que podréis ver un vídeo de YouTube en el que explicamos un poco todo este caso. Pero hoy lo que me quiero centrar y lo que quiero tratar es como el college football está cambiando para siempre y no referente a este tema, al tema de los salarios de los jugadores en concreto en este caso, sino un poco más allá, ¿no? En cómo el NIL está siendo el motor clave de este cambio, del cambio en el que, como bien he dicho en la introducción, los jugadores son cada vez mejores y vamos a ver a jugadores que lleguen mejor preparados a lo que es el college football y a la NFL, ¿no? Los jugadores llegan hoy en día al college con una preparación y una mentalidad que antes no veíamos, y sí que es cierto que seguimos encontrando, y eso creo que va a seguir sucediendo, jugadores que pues pueden tener mucho talento, pueden tener todo el talento del mundo, pero que se van a acabar perdiendo por X condiciones, porque son jugadores que no están o están en familias pues no muy bien asentadas, familias en las que no hay tantos recursos, todo este tipo de cosas pueden llegar a suceder, pero creo que ahora y cada vez más vamos a ver y vamos a notar cómo esto se acaba limitando y cómo cada muy poco tiempo vamos a ver superestrellas llegar al college football, no llegar a la NFL, llegar al college football. Creo que es el pan de cada día y al final es lo que creo realmente que vamos a ver en los próximos años y que ya lo estamos viendo, y que yo creo que el año pasado fue el precursor de todo esto, ¿no? Al final los jugadores ya no solo buscan llegar a la NFL, sino ser unas estrellas directamente en el college football, incluso muchas de ellas serlo en high school, pero donde primeramente empiezan a generar unos ingresos grandes es en el college football desde el primer día. Y pues básicamente en este vídeo lo que vamos a analizar es eso, ¿no? La nueva realidad que está transformando el college football, el deporte, qué significa esto para el futuro. La persona que estáis viendo en imagen, Nick Saban, venía a tiempo avisando, y él mismo con su retirada creo que hizo un poco aviso de esto ya no es para mí. Él lo comentó cuando se retiró, que, que este mundo ya no estaba preparado para él, o que él no estaba preparado, mejor dicho, para este mundo en el que había que vivir el recruiting, todo el proceso de reclutamiento de los jugadores con mucha intensidad, en la que al final vivías por y para el proceso de reclutamiento, y que al final él lo que buscaba también un poco es desarrollar jugadores, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está cambiando un poco. En college football cada día vamos a ver menos y estamos viendo menos cómo es una máquina, una fábrica de desarrollar jugadores y talento para la NFL, sino de desarrollar equipos potencialmente candidatos a ganar lo que viene siendo el College Football Player, ¿no? A ser equipos muy, muy relevantes, con jugadores de un nivel ya muy, muy alto, jugadores que no necesitan formación, que no necesitan años de estar sentados en el banquillo para demostrar posteriormente su talento, desarrollarse, sino que ahora mismo es todo lo contrario, y lo que se busca es talento para ganar ya y competitividad la máxima posible dentro de un roster para que los jugadores sean lo mejor posibles, ¿no? Así que eso es un poco este inicio de este capítulo de hoy, en el que vamos a tratar cómo el college football está cambiando desde una perspectiva pues totalmente brutal, en el sentido de lo que vamos a ver en un futuro con la calidad y el talento de los jugadores que vamos a poder encontrar en la NFL y en el college. Y todo esto no podría ser posible sin el NIL. Al final, para la gente que lo desconozca, muchos de vosotros obviamente ya lo conocéis, pero es bueno comentarlo. Al final, el NIL es un poco lo que genera a los jugadores por sus derechos de imagen. Hasta ahora lo estaban generando
por básicamente simplemente sus patrocinios, por patrocinios que conseguían a través de marcas, como el caso de Jeremiah Smith, este jugador que aparece aquí en la imagen, que lo consigue a través de patrocinios externos, como este caso es Red Bull, pero muchos otros jugadores y la gran mayoría es dinero básicamente que las universidades añaden a sus paquetes o sus fundaciones, mejor dicho, de NIL que tienen en las propias universidades, en las que básicamente están pagando a los jugadores por detrás, ¿no? En una especie de vacío legal que había en la que a través de sus fundaciones las propias universidades pagaban a los jugadores. Pero bueno, eso es otro tema que, como he dicho, se trata en el canal de YouTube del Capologist y en el hilo de Twitter, así que de nuevo os recomiendo que vayáis ahí. Pero como el NIL, al final, el hecho del dinero está provocando que los jugadores, muchos de ellos, puedan generar ingresos desde muy jóvenes, algo que es impensable desde hace unos años, y cómo esto está haciendo que muchísimos atletas, ya no solo del fútbol americano, pero donde más dinero se está repartiendo, donde más dinero se genera es obviamente en el fútbol americano universitario, se toman la preparación mucho más en serio, desde high school. No hay ningún tipo de duda, los jugadores llegan a college mucho más preparados y desde high school con una mentalidad y una ruta, una hoja de ruta muy clara, ¿no? Del hecho de que el college ya no es solo un paso para llegar a la NFL, sino que al final es una etapa donde realmente ellos van a generar mucho dinero y donde van a convertirse en unas estrellas que gracias a eso, a ser unas estrellas, van a generar aún más dinero, ¿no? El hecho ya no es de ser grandísimos jugadores, sino de ser un gran jugador y ser un jugador que además tienes mucho impacto mediático, no solo por lo que haces dentro de la pista, dentro del campo, dentro del estadio, del terreno de juego, sino por lo que haces también fuera, lo que generas en redes, todo este tipo de cosas que al final hacen un poco que las cantidades de dinero que se generen lleguen a ser impensables para hace unos años, que un quarterback incluso llega de high school sin haber disputado un solo snap en college football llegue y esté cobrando cerca de 4 o 5 millones en su primera temporada, es algo que ni imaginábamos hace unos años, y es normal que haya jugadores que estén empezando a pensar, y que ya lo estamos viendo y que de verdad lo digo, es algo que va a suceder cada vez más, la motivación de los jugadores por llegar a college, porque saben que el NIL que van a obtener ahí van a ser de unas cantidades muy, muy elevadas que anteriormente solo se podían ver en la NFL. Entonces, vamos a ver una profesionalización temprana de los jugadores con agentes, con entrenadores, con programas especializados, que es básicamente lo que ya estamos viendo, pero a lo que me refiero es, estamos en la antesala. O sea, creo que la clase del 2024, ya hablaremos un poquito más de ella, de recruiting, en la que se encontraban Jeremiah Smith, Ryan Williams y compañía, es un poco la precursora de lo que se va a venir, de todo lo que viene después en las clases y las generaciones futuras, porque es un poco la generación en la que mayor impacto, creo yo, hemos visto de jugadores en su primer año, en su año freshman, en los últimos tiempos. Estoy convencido de ello, en la que más talento de primer año hemos visto que ha brillado y que ha sido importante para sus equipos, ¿no? Para sus universidades. Pero lo dicho, va a llevar esto a una profesionalización del deporte con agentes que de manera legal, de manera ilegal, de manera alegal van a estar presentes en las carreras de los jugadores. Ya lo están, lo llevan estando muchos años, pero ahora aún más, porque estamos viendo una capacidad y se abre un abanico de posibilidades para más dinero que al final lo que va a implicar es que más gente esté interesada no solo en ti, sino en que a ti te vaya bien, porque a ellos les va a ir bien a la hora de generar ingresos. En el caso de los agentes, los entrenadores de high school, que se llevan mucho dinero también realmente por los jugadores a los que promocionan, con lo cual más afluencia de ingresos van a poder obtener, más se va a poder invertir en esos equipos de high school, más programas especializados va a haber y más dinero se va a invertir, más dinero van a generar estos programas especializados en entrenar al jugador, entrenador de quarterback privado, entrenador de receptor privado, todo este tipo de cosas ya lo estamos viendo una cantidad de jugadores. Devin Sánchez, cornerback de Ohio State, freshman esta temporada, jugador que va a jugar sin ningún tipo de dudas en esta secundaria, la del campeón nacional, un jugador freshman va a jugar en la secundaria del campeón nacional de la temporada pasada. Estaba entrenando con Jeff Okuda, con entrenadores de NFL hasta hace no muy poquito, incluso creo que era en su tercer año de high school, cuando aún le quedaba otra temporada más por disputar. Devin Sánchez estaba ya entrenando con entrenadores de la NFL y con jugadores de la NFL. O sea, estamos hablando de un chaval de 15, 16 años que estaba entrenando ya con lo más top de lo top del mundo profesional del fútbol americano. O sea, estamos hablando de la importancia, y se puede ver la importancia que le están empezando a dar los jugadores y con el nivel de preparación que van a llegar al college football, que es un poco lo que vamos a seguir tratando en este episodio.
¿Y por qué me refiero a que la clase del 2024 es un poco la precursora, ¿no? La que rompe los moldes? Pues básicamente porque hemos tenido a jugadores como caso especial para mí, que sí que ahora mismo es especial, pero que es que dentro de muy poquito va a dejar de serlo, va a ser un caso más, aunque para mí estamos ante un talento de un nivel que si las lesiones le respetan, creo que vamos a encontrarnos con el mejor receptor de los últimos años, seguro, y veremos a ver si no de la historia, aunque queda mucho por hablar y queda mucho camino por recorrer, pero está claro que Jeremiah Smith, el rector de la Universidad de Ohio State, es un uno entre uno. Pero es que podemos ver que esto ha podido pasar anteriormente. El caso de Adrian Peterson en su temporada freshman Oklahoma, un jugador espectacular, Randy Moss, muchos jugadores que llegaron al college football y demostraron tener un nivel altísimo, ser las piezas principales de su universidad. Perfecto. Pero es que no estamos hablando solo de Jeremiah Smith. Ryan Williams, que tenía que haber sido jugador de la clase de este año, que va a entrar ahora, como si ahora en este año hubiera sido un freshman. Jeremiah Smith va a estar ahora haciendo su segundo año. Jeremiah Smith, con 17 años, era el principal arma ofensiva de la Universidad de Alabama. El jugador que desde el primer día dijo: yo soy el líder de este ataque, yo soy el jugador al que le tienes que pasar el balón en los momentos complicados. Así se vio. Partido contra Georgia, te saca él el partido en ataque, un jugador de 17 años, y decimos, vale, dos casos, no hay más casos. Coy Perich en Minnesota, safety, un jugador que ahora mismo va a llegar rankeado a la segunda temporada como el segundo o tercer mejor safety del país en el fútbol americano universitario. Freshman el año pasado. Jordan Seaton, uno de los grandes jugadores de línea ofensiva de la temporada pasada, de lo único decente de Colorado en esa línea ofensiva con Shedeur Sanders y compañía. No quiere decir que sea malo, al contrario, es de lo único decente, pero muy, muy bueno, de un nivel escandaloso, Jordan Seaton. Se me ocurre Knapp, el jugador de línea ofensiva también de Notre Dame. Ryan Williams, lo hemos dicho. Sammy Brown, el linebacker de Clemson, titular en Clemson, uno de los mejores linebackers entrando a su segunda temporada de college. Se me ocurren miles de nombres. Ahmad Hardy, el running back que ahora mismo hizo transfer a la Universidad de Missouri este segundo año, uno de los running backs más productivos de la pasada temporada siendo freshman. Hay una cantidad de nombres y de jugadores con un talento espectacular que han brillado en su primera temporada que creo que siembran solo el punto inicial, siembran la semilla para lo que va a venir, ¿no? Comparando con temporadas anteriores, yo no recuerdo muchos años en los que hayamos visto algo así, de tanto talento freshman, primer año, brillar y jugar, ser principales y ser los jugadores principales en ciertas posiciones, y no ser ya en ciertas posiciones, sino ser los jugadores principales de su equipo. Uno en ataque, mi ataque gira en torno a Jeremiah Smith, mi ataque gira en torno a Ryan Williams, mi defensa gira en torno a Coy Perich, mi defensa gira en torno a Sammy Brown. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que jugadores freshman llegan no solo para ser jugadores importantes, sino para ser los más importantes en sus equipos, ¿no? La influencia de esta preparación desde high school, al final, estamos empezando a ver ahora, pero es que va a ser un poco lo que vamos a ver en los próximos años de manera masiva. La importancia de que estos jugadores llegan mentalmente muy preparados. El caso de Jeremiah Smith, salía una entrevista antes incluso de debutar que escuchaba que era un jugador que él llegaba con una mentalidad de que tenía que, uno, alejarse de todo lo malo, que eso es algo que, bueno, que al final, a nivel de madurez, la puedes tener o no, pero la mentalidad me refiero en el sentido de cómo estos jugadores llegan mentalmente preparados para saber que si lo hacen bien y si están al 100% concentrados, no es que vayan a tener la oportunidad de llegar en un futuro al NFL y generar dinero, no. Te tienes que tomar muy en serio tu preparación desde high school porque sabes que vas a llegar a college y en college vas a generar muchísimo dinero. Básicamente lo que cambia es la mentalidad, ¿no? Antes el objetivo, como he comentado, era principalmente llegar a la NFL, ahora ya no lo es. El caso de Neymar Lawrence, quarterback de la clase del 2028, fijaos, un quarterback aún muy, muy joven, muy, muy jovencito, él ya, en una entrevista hace cerca de incluso hace un año, prácticamente, decía que él estaba mentalizado de que donde tenía que llegar era el college football, que si él llegaba a la NFL en un futuro, que estaría genial y que sería un premio maravilloso, pero que su objetivo y lo que estaba entre ceja y ceja para él era llegar al college football, porque él sabe, y él decía literalmente, que donde está el dinero ahora mismo hoy en día ya
es en el college football. A corto plazo, donde va a ganar el dinero es en el college football, no en la NFL. No va a tener que esperar mucho, ¿no? Ven el college football muchos jugadores ahora mismo como no solo un paso, sino que al final un destino donde van a generar una serie de ingresos, donde van a ser protagonistas, y esto hace que tu mentalidad, tu motivación y tu preparación desde lo que es el instituto cambie radicalmente, ¿no? Eso es, al final ven el college ellos como una etapa muy rentable y muy prestigiosa en la que van a generar bastantes ingresos. Lo que viene siendo el compromiso y el profesionalismo, al final, es lo que he dicho al principio del vídeo, se van a seguir dando casos de jugadores que al final se van a acabar perdiendo, pero que tienen mucho talento, pero podemos verlo por el otro lado, ¿no? Al final yo creo que hago aquí un símil con el fútbol, ¿no? El fútbol tenemos que nos salen jugadores muy, muy buenos, todos los años salen jugadores muy buenos, al final es un deporte masivo, van a acabar seguir saliendo jugadores muy, muy, muy buenos cada año, van a salir miles, cientos de miles, jugadores que van a seguir o que van a dar nivel de titulares en muchos equipos, niveles buenos, salen 20 jugadores de un nivel espectacular, pero ¿y la cantidad de jugadores que se pierden por el camino porque básicamente no tienen, uno, las infraestructuras necesarias para poder seguir jugando? Véase con las categorías inferiores, que en muchos equipos sí que se invierten mucho dinero, pero estamos hablando del instituto, de jugadores que van a llegar y que llegan al instituto sabiendo que el siguiente paso es generar millones de dólares, millones de dólares. Entonces, la preparación y la mentalidad de los jugadores, de los entrenadores, de los equipos que haya detrás, de la gente de formación que haya detrás, para que estos jugadores lleguen y den el 100% es brutal. O sea, va a depender simplemente de ti, de que tú hagas tu trabajo bien, porque si tienes el talento y tienes la calidad, es muy, muy complicado que, salvo unas lesiones que te alejen de los campos, acaben con tu carrera. Lo vas a tener muy sencillo para, si tienes el talento, acabar llegando y generando dinero con 18 o 17 años, cosa que en fútbol es más complicado, ¿no? Y al final se pierde mucho más talento porque es imposible abarcar a todo, pero en lo que es el college fútbol, en lo que es en el fútbol americano, vamos a ver cómo va a haber las posibilidades de que un jugador con talento acabe perdiéndose van a ser mínimas. O sea, va a ser porque el jugador o bien sea dado a lo que viene siendo el alcohol, a sustancias no permitidas, a todo este tipo de cosas. Pero si no es por eso, vamos a encontrarnos con que la posibilidad de que los jugadores se pierdan es mínima. Porque además, tú dices, bueno, los que tengan mucho dinero, perfecto, va a estar fenomenal, muy buen tratados, van a tener una carrera espectacular. El caso de Ars Manning, familia con muchísimo dinero, no va a tener problemas para encontrar equipo de high school, para lo que sea, para encontrar un buen asesor, un buen manager, no va a tener problemas. Pero es que para los jugadores que a lo mejor no tengan tantos recursos, el hecho de tener esa calidad ya se va a pagar, ya van a querer, va a haber agentes interesados en ti, va a haber entrenadores de high school interesados en que tú vayas para jugar para su equipo, porque saben que luego van a tener a uno de los mejores jugadores en sus filas, a los que luego van a poder mover al college football, entrenadores que ya he dicho que se llevan mucho dinero por detrás. Por lo tanto, es que va a ser muy complicado que veamos perder, que nos perdamos la mayoría de talento que viene por detrás, y que además ese talento que viene por detrás se maximice, porque se quiera potenciar aún más a los jugadores. Así que creo que el cambio que se viene en la mentalidad es brutal, y esto lo vamos a ver reflejado en el talento que va a llegar y cómo van a llegar de preparados al cole. Y bien, no todo es bonito, no todo es camino de rosas, porque también hay que ver la parte mala, ¿no? Y la parte negativa. Al final estamos hablando de dinero y ya sabemos que el dinero al final es lo que es algo que arrasa con todo lo que pueda llevarse por delante, y al final el Lille es maravilloso porque los jugadores cobran. Anteriormente no podían imaginarse las cantidades de dinero que se están cobrando los jugadores ahora, que ya cobraban algo, que no cobraban lo que tenían que cobrar, pero es que ahora se están cobrando cantidades increíbles, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, también hay una parte mala en esto, que es, hay pagos desorbitados que no tienen control, generando una especie de selva, ¿no? Y muchos de estos casos, los jugadores se les promete X cantidades de dinero, se les engaña de X manera, jugadores jóvenes que enfrentan problemas por falta de asesoramiento en muchos casos, por malos consejos, por una familia desestructurada, como he comentado al principio del vídeo, con agentes que lo que van a buscar en algunos casos es más el bienestar de ellos mismos y lo que puedan generar que un poco el del jugador en sí. Entrenadores de high school que también van a intentar pescar de alguna manera o de otra, mirando más por su beneficio, pero
Esto es la parte mala, la parte negativa que nos vamos a encontrar, pero que aún así vamos a ver cómo realmente es la parte mínima. O sea, esto no lo vamos a ver tanto en el sentido de, creo realmente que se va a potenciar y cada vez se va a potenciar más a los jugadores, y que el hecho de potenciar más a tu jugador te va a hacer que no te salga rentable el hecho de querer ir a más y llevarte más dinero de la cuenta, que lo van a intentar hacer seguramente muchos de ellos, pero creo que poniéndolo en la balanza de qué me beneficia más, qué me beneficia menos, que me salga un escándalo por algún tema del NIL, creo que a la gente le va a beneficiar más el seguir potenciando a los jugadores con unas cantidades de dinero que ya te vas a llevar, ya te digo yo, que van a ser increíbles. O sea, sin ningún tipo de sentido. Lo que falta, regulación. ¿Y por qué quiero pararme en ese tema? Porque tenemos un país como es Estados Unidos, en el que el tema del NIL tiene regulación, sí, tiene regulación. En cada uno de los estados la regulación es diferente. ¿Cómo controlas que cada uno de los estados del país tenga una regulación diferente? Como que en un estado un NIL sea de una manera y en un otro estado sea de otra, que una universidad de un estado tenga que negociar con un jugador que se encuentra jugando en otro estado y el NIL sea un lío de narices. O sea, de verdad, esto ya da para otro tema, pero no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, a lo que se aboga y a lo que se pide es, por favor, una regulación única para todo el mundo. Donald Trump hizo un amago ahí de no sé realmente qué, aún sigo esperando que nos diga qué realmente quería hacer. La idea muy bien, pero no. Él quería plantear una comisión para el NIL liderada por Nick Saban, un Nick Saban que no sabía por qué nadie le había invitado a esa fiesta, él no quería estar y a los 2 días pues se borró de esa comisión. Donald Trump vio cómo se le caía el chiringuito de la comisión y pues un poco la tiene ahí aplazada. Pero a lo que me refiero es que sí que tiene que haber una comisión, no que regule el NIL como tal en el sentido de cuánto le vas a pagar a un jugador, cuánto le vas a pagar a otro, sino que proteja a los jugadores de NIL fraudulentos, de mentiras con agentes, con jugadores, con entrenadores, con universidades, y sobre todo que sea igual para todos, en el sentido de no igual de cantidades de dinero, pero sí que todos los estados tengan el mismo NIL, la misma regulación del NIL, para que no sea un caos y no haya cosas que son legales en un estado, cosas que no son legales en otra, y que se potencie en un lado unas cosas y en otros no se potencie, ¿no? Entonces, creo que es realmente lo que se pide y lo que de verdad se necesita para mejorar esto, que es, al final, yo creo que donde empieza todo el tema del house settlement, que ya lo habéis podido ver, o si no os invito a verlo, básicamente están poniendo un parche a una herida que se va a volver a infectar, y que al final la solución empieza por regular el NIL. Sin la regulación del NIL y del dinero no va a haber nada. Y con estos cambios al final el college football se va a profesionalizar más que nunca. Si ya no lo está, lo va a estar. Los jugadores van a llegar físicamente más preparados, técnicamente y mentalmente mucho más preparados y maduros a lo que es el college football desde el high school. Esto va a elevar la calidad, la competitividad, el espectáculo, que eso es al final algo que se va a agradecer, de verdad. O sea, estoy ansioso por ver las siguientes clases de reclutamiento a las que ya les estoy echando un vistazo, conozco y estoy viendo bastantes jugadores, y lo vamos a ver, por ejemplo, con el que está en la imagen, Bryce Underwood, quarterback titular de Michigan, temporada 1 de freshman. Es decir, este chico va a ser el quarterback titular de Michigan, y no es que digas, a ver cómo lo hace, que al final no lo sabemos, pero mi intuición y lo que os puedo asegurar es que probablemente este chico no va a estar en conversaciones por el Heisman. No me sorprendería, sinceramente, no me sorprendería que estuviera en conversaciones por el Heisman, pero el cambio que va a haber en Michigan, teniendo en cuenta que obviamente parten de una temporada en la que la posición de quarterback ha sido muy mala, el cambio va a ser espectacular. Creo que Michigan no ha tenido nunca un quarterback así. Nunca, nunca. Entonces creo que estamos hablando de un jugador al que se le va a pagar mucho dinero, pero que llega desde high school mentalizado y con una preparación digna de un quarterback por una universidad como Michigan, y ser titular desde el primer día, y que no se vaya a notar que este chico es freshman. O sea, no se va a notar, de verdad lo digo. Entonces, creo que esto es siguiente paso. O sea, hemos hablado de la clase del 24, jugadores de la clase del 25 que van a llegar este año, y que vamos a ver cómo se va a repetir el mismo caso que el año anterior, cosa que eso hace años era impensable. 2 clases de reclutamiento en la que hubiese 20, 40, 60 jugadores que dijeras, son freshman y están jugando en el equipo titular de una de las universidades más potentes a un nivel altísimo. Y no es que haya 2, es que hay muchísimos. Entonces, esto es un poco el punto de por qué creo que con jugadores siendo desarrollados desde el primer momento en la etapa de high school, sigan desarrollados y sigan jugando, compitiendo al máximo nivel en lo que es una NCAA cada vez más competitiva, vamos a ver cómo van a llegar al NFL los jugadores mucho más preparados y van a dar un rendimiento mucho mayor. Es simple. O sea, para mí no tiene
¿Puede tener debate? Sí, perfectamente, y al final la opinión de cada uno es la que es. Pero creo que el nivel de profesionalización que se está dando desde las etapas de secundaria va a hacer que vamos a llegar a la NFL con jugadores mucho más preparados y por lo tanto con mayor talento y más capacidad de hacer mejores carreras y de ser mejores jugadores. Y bueno, para acabar, quiero saber qué es lo que opinas tú. Al final el college football está en una transformación plena, con grandes oportunidades, con muchos desafíos y pues quiero saber también tu opinión, ¿no? ¿Qué crees que estos cambios van a provocar? Si van a ser cambios positivos, si a veces van o si van a tener más riesgo a fin de cuenta. Déjamelo en los comentarios. Así que nada, me despido y hasta la próxima. Chao.